Seguimos con otros ejemplos. Vamos a ir a ordenar, formato condicional, función si, fórmula de porcentaje. Lo primero, por ejemplo, tenemos una lista y tenemos el sexo de esos alumnos. Por ejemplo, nos va a pedir ordenar la lista, marcar diferentes colores de los sexos, obtener cantidad de alumnos según sexo y porcentaje según sexo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar lista. Para eso tenemos acá a la derecha ordenar, filtrar. Fíjense, tenemos ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A y orden personalizado. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar qué queremos ordenar. Si seleccionamos toda la tabla y vamos ahí y ponemos, por ejemplo, descendentemente, ¿qué nos pasa? Nos toma esta primera columna donde tenemos los números y entonces no es lo que nosotros queremos que nos ordene alfabéticamente. Entonces dejamos como estaba antes y entonces decimos que queremos hacer un orden personalizado y tenemos varias opciones. Si yo no hubiera marcado los títulos de las columnas, acá donde hay un casillero que dice mis datos tienen encabezado, tendría que estar sin la tilde, ¿sí? Y entonces tomaría eso como parte de los datos. En nuestro caso sí tenemos encabezados en las columnas. Entonces acá nos dice ordenar por. No queremos ordenar por el número, sino queremos ordenar por el nombre del alumno. Ponemos aceptar y nos pone entonces los nombres de los alumnos en orden alfabético. Pero ¿qué pasó? Los números nos quedaron desordenados. Podríamos agarrar y volver a hacer los números o cuando seleccionamos podemos seleccionar solamente la columna de nombre y sexo. Puede ser cualquiera de esas dos opciones. Yo lo voy a ordenar otra vez, le voy a hacer la lista de los números y entonces de esa manera tenemos ya ordenado en forma personalizada. Luego el segundo punto dice marca diferentes colores los sexos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar aquello que quiero marcar. Puede ser solo de la columna sexo o puede ser que quisiera los nombres. Vamos a hacer solo de la columna sexo. Podemos seleccionar toda la columna o simplemente una celda, darle el formato y después copiar ese formato al resto. Vamos a hacer seleccionando todo lo que queremos darle formato condicional. Venimos a este sector que dice estilos, formato condicional. Hay varias reglas ya, como ven acá, es mayor que, es menor que, entre, barra de datos. Nosotros vamos a utilizar esta opción que dice nueva regla. Dentro de nueva regla también tenemos aplicar según sus valores, únicamente las celdas que contengan y así un montón de opciones. Utilizamos aplicar formato únicamente la celda que contenga y en este caso en vez de valor tenemos que poner un texto específico. Entonces puede ser que contiene, que no contiene, que empieza, que termina, por ahí si queremos palabras que empiecen con una sola letra, con una letra determinada. En este caso podemos seleccionar la M que ya está o escribir nosotros la M, que en este caso es mayúscula. ¿Qué formato le vamos a dar? Podemos usar una fuente diferente con un color diferente de fuente. Podemos usar un borde, podemos usar un relleno. Vamos a usar un relleno, cualquiera, por ejemplo, naranja, aceptar, aceptar. De esa manera, si hago clic afuera, ven que me quedó en naranja todos los masculinos. Vuelvo a seleccionar todo, voy a formato condicional, administrar regla o nueva regla, aplicar a las celdas que contengan, texto específico, ahí le ponemos femenino, femenino, el formato que queremos, puede ser, ya le digo, borde, fuente, vamos a poner relleno verde, ponemos aceptar y veo las dos, que tengo las dos reglas. ¿Cómo hago si quiero identificar estas dos reglas? Me posiciono en una de las celdas, en el último sector dice administrar reglas y entonces ahí puedo ver si hice bien o no la regla que tenía que cumplir, ¿sí? Que me decía distintos colores. Esto mismo que hacemos con letras podríamos hacerlo con números. Ahora bien, nos toca obtener las cantidades de alumnos según sexo. Para eso, obviamente que acá no podemos escribirlo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Un cuadrito que diga sexo masculino, femenino y total. Entonces, ¿qué dijimos? Esto va a ser una función. ¿Qué función? Contar sí. Para cualquier fórmula o función, posicionarse en una celda vacía donde va a aparecer el resultado. De ahí que voy a f de x, primer paso, puedo dejarlo en todos o buscar las recientemente usadas. Voy a ir con la C, contar sí.
Contar sí, acá dice que voy a tener que tener, ¿sí?, un rango y un criterio. Cuenta las celdas de un rango que coincida con la condición dada. Entonces ahí ponemos aceptar, dice rango. Rango, ¿se acuerdan que era una cantidad de celdas separadas por 2 puntos? Yo lo puedo escribir o lo puedo seleccionar. En este caso, selecciono toda la columna de sexo. El criterio, ¿qué criterio tiene que ser? El que estábamos diciendo hoy, lo mismo que hicimos para formato condicional, que es la M. Generalmente nos pasa a veces, como acá, que no me toma la M que yo escribo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo poner donde tengo escrito la M, ¿sí?, en una de las celdas para asegurar que sea igual. Entonces pongo aceptar, me pone la cantidad. Volvemos a hacer lo mismo. Entonces ahora pongo recientemente usadas para no tener que ir hasta contar sí. El rango es el mismo. Y el criterio, vamos a buscar acá una F para no tener problemas. Y el total, ¿cómo lo sacábamos? La forma más rápida era con el botón autosuma, porque no tengo que activar nada. En este caso, las dos celdas que pone el rango de G9H9 es correcto, entonces pongo Enter y ahí tengo mis resultados, ¿sí? Porcentaje, no hay una función ni una fórmula por la cual puedo obtener ese valor, sino que sabemos que 11 es el 100%, 7 ¿cuánto será? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí, activamos la barra de fórmula, ¿se acuerdan que era con el igual o con el más? Y entonces, ¿qué decimos? La celda que contiene 7 por 100 dividido el total. ¿Quién es el total? 11. Ponemos Enter y ahí tenemos nuestra fórmula. Si yo copio esta fórmula o la arrastro, ¿qué me hace? A ver, vamos a probar. Me dice dividido 0. ¿Por qué? ¿Qué hizo? H9, ¿sí?, que es F, eso es correcto. ¿Dividido quién? Dividido, yo necesito que diga I9, no J9. Entonces, lo que se suele hacer es, donde está esta fórmula, poner algo que se llama fijar celdas. ¿Cómo fijo una celda? Me pongo delante del número que quiero que quede constante, que es el I9, y el símbolo que se pone es símbolo pesos, delante de la columna y delante de la fila. Pero a lo mejor en algunas computadoras, poniendo F4, nos pone directamente ese símbolo, ¿sí? A ver, ven que está el símbolo pesos delante de la columna y el símbolo pesos delante de la fila. Al poner esa fórmula ahora estirada, ahí obtengo entonces el porcentaje de los femeninos. ¿Y cómo compruebo? Si la sumatoria me da 100, es correcto. Entonces tendría mi cuadrito de los porcentajes. ¿Qué pasó acá? Tenemos muchos decimales que dijimos que veníamos acá y podíamos arreglar los decimales para que queden parejos. Si yo quisiera que este número dijera en porcentajes, ¿se acuerdan que la fórmula dijimos que, símbolo más, 7 por 100? Si yo quiero que aparezca este simbolito, entonces no pongo el por 100, simplemente pongo el 7 dividido el total, el cual voy a fijar, así puedo estirarlo, arrastrarlo o copiarlo. Estiro la misma fórmula y una vez que tengo los dos valores de porcentaje, aplico el símbolo estilo porcentual y lo que le va a hacer es multiplicar por 100 y automáticamente me lo redondea. Si yo quiero con decimales, también tengo que venir acá arriba y arreglar los decimales.